Buenas tardes, esta es la segunda parte de la explicación de la tarea que se dejó para realizar en vacaciones y en la cuarentena. Y es el tema relacionado con la explicación de los fenómenos eléctricos. Y vamos a comenzar. Dentro de las limitaciones del modelo cinético de partículas, explica que este modelo tiene cierta interacción y comportamiento diferente en los estados de agregación cuando se cambia la temperatura, el calor, la presión y la densidad. Las observaciones de nuevos fenómenos especialmente relacionados con la electricidad y la luz, también llamados espectros luminosos, implicaba que la materia tenía ciertas propiedades que no podían explicarse mediante el modelo cinético de partículas. Bueno, uno de estos fenómenos descubiertos en la segunda mitad del siglo XIX fueron los haces de luz, y estos estaban relacionados con la emisión de espectros en los llamados tubos de rayos catódicos. En 1875, William Cooke, científico inglés, construyó un globo cerrado de vidrio al vacío y en su interior colocaba un gas a baja presión. En los extremos del tubo se le colocaba placas metálicas conectadas a una fuente de corriente eléctrica y en el cual le hacía conducir electricidad por medio de las placas, llamado cátodo para la carga negativa y ánodo en la carga positiva, en el cual se le recurría a una película de fósforo a esas placas para que pudiera tener una fluorescencia con el contacto de la corriente eléctrica y así poder, en este caso, ver cómo se conducían los haces luminosos en la película de fósforo. Estos rayos catódicos emergían tanto de los gases a baja presión como de objetos sólidos, en este caso placas metálicas, que surgían de la materia. Los rayos catódicos pueden ser desviados mediante un campo magnético o eléctrico, deduciendo con esto que poseían carga eléctrica. Algunos científicos propusieron que estos rayos eran onda, pero fue desechada debido a que se sabía que las ondas no son portadoras de carga. En 1898, J.J. Thomson, con base en sus experimentos con tubos de rayos catódicos, concluyó que se trataba de partículas con carga, y esas partículas recibían el nombre de electrones, que provenían de los átomos. Thomson razonó que si los átomos estuvieran formados de electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y al tocarlo sentiríamos esa electricidad, pero esto no sucede. Al tocar una piedra no sentimos su electricidad. Con base a esto, Thomson propuso que los electrones estaban rodeados o envueltos por una nube con carga positiva, que neutralizaba su carga negativa. La masa de los electrones es tan pequeña que es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, que es miles de millones de veces menor que la masa de una hormiga. Además, son tan pequeños los electrones que es imposible ser observado mediante microscopios ópticos. Para saber su existencia, se hace mediante experimentos de espectro luminoso y magnético. El modelo del átomo de Thomson se conoce como el panque de pasas, donde las pasas son los electrones y el pan la carga positiva, en este caso los protones. El modelo tuvo aceptación solo por un breve periodo, ya que uno de sus alumnos, Ernesto Rutherford, mediante los resultados de un experimento que realizó en 1911 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, echó abajo la hipótesis de la nube que envolvía a los electrones. Existen elementos llamados radioactivos, como el uranio, plutonio, radio y polonio. Estos dos fueron descubiertos por el matrimonio Marie y Pierce Curie
a Marie Curie fue la primera persona en obtener 2 premios Nobel, uno de física y otro de química. A ella se le conoce por sus estudios con los elementos radioactivos. Todos los elementos radioactivos emiten partículas de alta energía, llamadas alfa con carga positiva, beta con carga negativa y gamma con carga neutra. Rutherford hizo un experimento e hizo pasar partículas alfa mediante una lámina de oro, en el cual pudo observar que algunas partículas alfa atravesaban la lámina muy fácilmente, otras eran desviadas y unas eran rebotadas, y con eso dedujo que el átomo tenía en su mayor parte vacío, y en el centro del átomo dedujo que poseía carga positiva. Supuso que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. Calculó el radio de la órbita del electrón y concluyó que todo el átomo tenía un diámetro de unas 10.000 veces mayor que el núcleo. Al modelo de Rutherford se le conoce como modelo planetario, donde el Sol es el centro y los planetas son los electrones, el centro con carga positiva. Rutherford pensó originalmente que el núcleo estaría cargado positivamente, pero no pudo sostener esa idea, pues la presencia de esta partícula sola sería un núcleo inestable, en virtud de la carga positiva tan condensada que tendría. Así es como predijo la existencia de una partícula neutra para validar la estabilidad del núcleo. Fue hasta la década de 1930 que se descubrió esta partícula, la cual recibió el nombre de neutrón. Los fenómenos de los espectros luminosos ya eran bien conocidos en esa época. Sin embargo, este modelo no fue suficiente para explicarlos. La explicación de los espectros luminosos encontró respuesta en el modelo atómico del físico danés Niels Bohr. En 1802, el físico químico británico William Wollaston, al observar el espectro producido por la luz del Sol, notó que aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores. Posteriormente, en 1814, Joseph Bond obtuvo un espectro mucho más fino con centenares de líneas oscuras. Llegó a contar 576 de las 25.000 que tiene el espectro solar. Estas líneas se conocen ahora como las líneas de Fraunhofer. En 1859, el físico alemán Gustav Kirchhoff explicó el espectro obtenido de la luz solar y que éste debía ser continuo, pero que nuestra estrella está rodeada de gases de diferentes elementos que absorben luz de colores específicos, lo que origina las líneas oscuras. Cada elemento absorbe franjas de colores determinados. Es posible identificar los elementos presentes en una sustancia u objetos que produce la luz al absorber su espectro luminoso. Tiempo más tarde, el físico alemán Robert Wilhelm observó el espectro emitido por gases calentados a baja temperatura. Observó que tenía delgadas líneas de colores y que eran distintas para cada tipo de elemento. A esto se le llama espectro de emisión. Bohr sabía que las líneas de emisión de un espectro luminoso eran características de cada elemento. También analizó las líneas de espectro de emisión del hidrógeno y determinó la energía de cada una. Analizó también las propiedades del hidrógeno, que era el átomo más sencillo que se conocía hasta ese momento y que existe, y determinó dentro de las propiedades la masa del electrón y la del protón. También consideró que este átomo estaba solamente constituido por un protón y un electrón. A raíz de esto hizo un modelo que lleva su nombre, modelo de Bohr.
que ayuda a comprender algunas características del átomo de hidrógeno y de otros átomos con un solo electrón. Pero como cualquier otro modelo, es solo una aproximación a la realidad. Con esto hemos terminado la revisión de esta parte de la tarea que se dejó para estas vacaciones. En el siguiente video seguiremos con los demás temas que aún no se han revisado. Gracias y hagan su tarea.